con el montaje de la maqueta. Voy a empezar por la zona de la torre, que es la parte que más trabajo tiene. Y voy a comentaros un poquito cómo trato yo los cañones torneados cuando me los encuentro en las maquetas. Lo primero y ante todo, tendremos que limpiar el cañón. Recomiendo hacerlo en lugar de con una solución jabonosa, limpiarlo con un poco de acetona, lo que son las piezas metálicas, para quitarles la grasilla que podamos tener en las manos o que traiga de por sí la maqueta. Yo concretamente suelo utilizar un poco de acetona de tipo industrial, pura al 99%, ¿vale? Esto simplemente me lo echo en un poco de... en un papel, de un papel de cocina y limpio el cañón con ello. Un papel de cocina cualquiera, le echamos un poquito de acetona y como ya os he dicho, cogemos el cañón y lo limpiamos bien, ¿de acuerdo? Se limpia bien el cañón y en este casquillo, en este caso el casquillo de latón que trae, que reproduce lo que es la camisa inicial del mantelete. Vale. Lo bueno de la acetona es que como se evapora tan rápido, pues no necesitamos secarla. Lo siguiente que haremos será buscarnos un papel de lija de un grano 800 o 400, ¿de acuerdo? Y lijaremos lo que es el cañón. Con esto lo que vamos a lograr es que la pintura luego nos agarre mejor en el metal y no necesitemos dar una imprimación específica para metales ni nada, porque la propia imprimación que usemos para la maqueta de plástico nos vendrá bien. Entonces cortamos un trozo de papel de lija y lo ponemos alrededor del cañón. Una vez que lo tengamos puesto alrededor del cañón, pues simplemente le damos vueltas y vamos moviendo el cañón dentro del papel de lija. ¿Vale? Una vez que hagamos esto, tendremos que volver a limpiar el cañón de acetona, ¿vale? Para retirar las virutas microscópicas que puedan quedarnos y evitar que nos dé luego problemas. Lo suyo sería, sobre todo, lijar bien las zonas donde tengan que ponerse piezas de plástico. En este caso, por ejemplo, sería en esta punta del cañón, ¿vale? Y en esta zona central y en esta zona trasera, que vemos que tiene unos planos. Aparte de lijar lo que son las partes de alrededor, las partes circulares, tendremos que darle también en las hendiduras que tenga para fijar lo que son las piezas de plástico. Bien. Vale. Para lijar las zonas de las hendiduras, lo que haremos será cortar una tirita fina de la lija, ¿vale? Del mismo papel de lija que hayamos cortado. Lo doblamos un poquito, un trozo un pelín estrecho, y luego lo aplanamos, ¿vale? Y con eso, directamente en la zona de la hendidura, le pasamos con el papel de lija, ¿vale? Esto ayudará también que el pegamento de cianoacrilato, que es lo que tendremos que utilizar para que se peguen las piezas de plástico al metal,
pues pueda agarrar con mayor facilidad y coja mayor resistencia. Bien, ahí está. Y ahora vamos con la parte trasera. Esto de darle con la lija a los cañones de aluminio siempre lo podemos hacer en cualquier cañón de aluminio, ¿vale? Porque como ya os he dicho, permitirá primero lo de que agarre mejor la pintura, si no queremos aplicar la imprimación de metales, y si le aplicamos la imprimación de los plásticos que normalmente utilizamos para las maquetas, lo podremos coger mejor, ¿vale? Cogerá mejor la pintura. Vale, esta parte de aquí no le aplico el tratamiento con lija, porque ahí es donde queda el muellecito, ¿de acuerdo? Que lo que nos hace es simular el efecto de retroceso. Al casquillo de latón, pues le haremos el mismo tratamiento, ¿de acuerdo? O sea, cogeremos un trozo de lija y lo mismo, le damos unas vueltecitas dentro para que nos cree la superficie rugosa para que coja la pintura. Como por dentro no vamos a trabajar el tubo ni nada, pues no necesitaremos hacerle ningún tratamiento. Bien, pues una vez lijadas las piezas, volveremos a darle otra vez con un poquito de acetona para que quede perfectamente limpio y libre de cualquier impureza metálica que haya podido quedar. Como bien veis, ahora el cañón ya no está tan brillante como cuando hemos empezado, sino que se le nota un tanto arañado. No pasa nada, ¿vale? Eso luego, una vez que se le dé la imprimación y demás, esos arañazos ya no se verán, porque los tapará la imprimación. Bien, pues ya está. Hasta aquí la preparación de las piezas metálicas del cañón. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser confeccionar lo que es la parte frontal del mantelete. Para ello necesitaremos 3 planchas de las que trae la maqueta de FV, que son la D, la Q y ya está, esas 2 planchas, la Q y la D, que necesitamos varias piezas de ellas. Tendremos el mantelete, que es la parte exterior esta, luego esta, que es la parte trasera, que tiene el eje de muñones, ¿vale? Que son los 2 ejes, que procuraremos encintarles antes de proceder a la pintura, que aquí tendremos que hacer algo de pintura. Necesitaremos también estas 2 piezas, que son la parte superior e inferior. Esta otra, que es un actuador para el recuperador. Esta pieza de aquí. Esta otra pieza de aquí. Esta pieza de aquí. Y estos cilindros de aquí, que representan a la parte exterior de los amortiguadores y recuperadores del cierre. También para el interior
necesitaremos estos dos casquillos, que son los que sujetan el cañón en su parte posterior, uniéndolo al mantelete. Luego, de la otra plancha, de la plancha Q, pues necesitaremos esta pieza de aquí, que es un visor auxiliar. Y ¿cuál era la otra? Y la Q21, ahí que no la encuentro ahora, esta, que es el soporte de este visor, y la pieza Q45, que es la tapa del visor, que es esta. Bien, pues vamos a proceder a coger primero las piezas de la plancha Q, de la plancha D, perdón. Bien, cogemos el mantelete. De momento la parte superior e inferior no las vamos a coger, porque vamos a preocuparnos un poquito del montaje. La parte interna del mantelete. De momento vamos a coger estas dos, pues que luego ya los 3 cilindros necesitaremos también esta otra pieza para dejarlos bien alineados. Bien. Ahora ya tendremos que limarle lo que son las rebabas, como de costumbre, y si queremos, pues el que quiera hacer los interiores tendrá que quitar esta línea de unión de las piezas, ¿vale? De la pieza del molde. Las piezas de la parte superior e inferior pegan aquí y aquí, ¿de acuerdo? Se pegan ahí. Hay que procurar mantener la forma curva que tienen cuando quitemos lo que es la rebaba del plástico, ¿de acuerdo? De la grapa, del soporte. Es una operación que hay que hacer con mucho cuidado, porque luego las otras dos piezas que pones encima van completamente curvas. Entonces hay que procurar mantener esa zona curva, porque si no nos va a dar muchos problemas a la hora de encajarlas. Bien, pues ya está. Vale, ahora ya quedaría quitar la línea de molde, perdón, las rebabas del plástico de aquí, de la pieza del mantelete, y listo. Fuera, se me olvidaba, también vamos a necesitar las dos piezas que sujetan el cañón por dentro, que encajan aquí, ¿vale? Y suplementan ese hueco que veis aquí, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a proceder a ello. Bien, para quitar la línea de molde podéis usar una lima, podéis usar una cuchilla o podéis usar esta herramienta, ¿vale? Esta herramienta no es nada más que una cuchilla triangular, ¿de acuerdo? Que nos permite con sus filos el retirar lo que es la línea de molde, ¿vale? Para ello ponemos la cuchilla en la línea de molde y le damos hasta que hayamos retirado la línea de molde.
¿Vale? ¿Lo veis? ¿Cómo se ha quitado la línea de molde? Al ser una herramienta triangular, pues tienes distintas posiciones para utilizarla. Puedes utilizarla así, puedes utilizarla con el canto, con cualquiera de los dos cantos laterales. Y todas sirven para poder retirar la línea de unión. ¿Vale? Yo esta herramienta la compré en Carmina, ¿vale? Por recomendación de Kiko, del propietario de Carmina. Y la verdad sea dicha, da muy buen resultado. Y lo bueno es que te permite mantener la forma de las piezas. Si es una zona redonda, pues no vas a comer tanto como si le das con una cuchilla estándar o con una lima. ¿Vale? Y al ser triangular, pues te permite mantener también la pieza completamente planita, ¿vale? O sea, sin que se te curve o deforme porque se te haya ido un poquito más de la presión de la lima o se haya ido la cuchilla o lo que queráis, ¿vale? La herramienta que utilicéis o que hayáis presionado más de la cuenta en un punto al darle con el papel de lija o cualquier cosa de esas, ¿vale? Y al tener una puntita tan fina te permite trabajar también las zonas de más difícil acceso. Esta herramienta es una herramienta de la marca Master Tools, para el que lo pregunte, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que es la marca de herramientas de Trumpeter. De Trumpeter o de Hobby Boss, no me acuerdo, de una de las dos marcas era. Y una vez que ya hayamos quitado todo lo que es la línea de unión del molde, pues podemos proceder a continuar con el montaje del mantelete. Es un trabajo tedioso, aunque sean líneas de unión finitas, ¿vale? Hay que trabajarlas muy bien para que quede todo perfectamente limpio. Y que luego cuando pintemos o tratemos la pieza no tengamos ningún problema ni se noten los escalones, como suele pasar algunas veces cuando montamos las maquetas, que no quitamos la línea de unión del molde y luego cuando pintamos y hacemos, por ejemplo, un pincel seco, nos sale esa línea de unión indeseable y nos da mucho por saco porque ya es un momento en el que es muy complicado y muy difícil el retirar las dichosas líneas de unión de los moldes. Bien, pues bueno, ya solo nos resta comprobar que esté todo bien quitado y con la ayuda de un pincelito, una brochita o lo que sea, le miramos a ver que esté todo bien, le limpiamos el polvillo y comprobamos que esté todo bien retirado. En la parte alrededor del eje, ¿vale? O sea, en esta parte de aquí no me preocupo de quitarle la línea de unión del molde porque va a quedar completamente oculta una vez que se le monten los dos soportes que lo sujetan en su sitio. Bien, lo siguiente que vamos a hacer
va a ser introducir el tubo de latón aquí en su sitio y lo pegamos, y después pondremos ya el cañón con el muelle y las piezas y estas dos piezas, ¿vale?, que sujetarán el muelle y el cañón a su sitio, ¿vale? Estas piezas, si os fijáis bien, tienen este tetoncito que encaja en estos vaciados cuadrados que tienen en los laterales, ¿vale? Así. Ahí. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a proceder a coger esas piezas y a pegarlas en su sitio. Para pegar estas piezas metálicas, como ya sabéis y es costumbre, vamos a utilizar un pegamento de cianocrilato de contacto. Concretamente voy a utilizar un pegamento de tipo gel, que me da un poquito más de tiempo de trabajo, puesto que tiene un secado un poco más lento que el cianocrilato más líquido. Para ello vamos a utilizar el tapón trillado que tenemos de la Coca-Cola o de la Fanta y una aguja de acupuntura. Le echamos unas gotitas del cianocrilato, ya sabéis, en el tapón, y le aplicamos un poquito de pegamento en la parte que vayamos a meter dentro de la pieza de plástico. Si por lo que sea el pegamento se os seca en la pieza de metal, ya sabéis que le podéis dar con un mecherito a la pieza de metal donde esté el cianocrilato y el pegamento ya se quita, ¿vale? No tenéis que limarle apenas, ni lijarle, ni nada, ni siquiera pasar una cuchilla. Bien, pues una vez puesto el manguito en su sitio, le damos un poquito de presión y listo. Bien, ahora cuando metamos el cañón hay que tener cuidado porque lleva posición, ¿de acuerdo? En la maqueta de FV la posición la marca esta hendidura que veis aquí, ¿vale? Esta hendidurita, que es como dos ranuritas, tiene que ir para la parte de arriba. La parte de arriba, en la pieza del mantelete, es donde tiene solo una pieza redonda gorda, ya que en la otra, que es un hueco, va la mira que os he comentado antes. Entonces meteríamos el cañón en su posición, con la línea hacia arriba, ¿vale? Colocaríamos el muelle y después ya pues pegaríamos con el pegamento normal de las maquetas la pieza en su sitio, ¿vale? De este modo, de momento no voy a ponerle el pegamento para que veáis vosotros. De este modo, lo que tenemos aquí es, si os fijáis, el cañón hace la función de el movimiento cuando hace el disparo. Bien, pues venga, ahora ya vamos a coger y vamos a aplicarle el pegamento. Yo el pegamento que uso, ya sabéis que es el Tamilla de color verde, que es un pegamento que actúa por capilaridad. Entonces, yo siempre aplico un poquito en la zona donde tiene que ir la pieza, para que vaya ablandando un poco el sitio, y después ya le pongo su pieza de plástico. Trasca. Y antes de que se seque y demás, pues compruebo que efectivamente la línea siga estando hacia arriba y ya puedo proceder a poner la otra mitad.
El pegamento de tamilla no va a reaccionaros con el metal, ni va a soldaros el metal, ni nada, ¿vale? Porque ya sabéis que la acción de este pegamento, al ser por capilaridad, lo que hace es derretir el plástico de forma superficial y después suelda cuando se va secando. Bien, ya está puesto, ¿vale? Como veis, mantiene el efecto de retroceso del cañón. Ahora ya lo que habría que poner es la pieza posterior y el mantelete por dentro quedaría listo. Toda esta parte de aquí la tendremos que pintar luego en color blanco mate, ¿vale? O blanco mate o blanco brillo, como prefiráis. Eso ya el color es a gusto del consumidor, pero las piezas M109, el interior es de color blanco. No es como por ejemplo en los vehículos de infantería, que muchas veces se hacen fotos de los interiores y los vemos de color blanco, ¿vale? Eso no es correcto. Los vehículos de infantería, por norma, en el ejército americano por lo menos, van pintados en color huevo de pato, que le denominan ellos, ¿de acuerdo? Que es un blanco así muy verdoso, que tiende más a un verde muy clarito. Luego, por ejemplo, en países como Alemania, utilizan un blanco, una variación del blanco hueso para el interior, o por ejemplo en España los Pizarro van en color blanco puro. Vale, nos aseguramos de que quede bien pegada la pieza. Y que quede bien ajustadito, porque si no luego el eje es lo que nos va a dar que el cañón tenga toda su posición de forma correcta, ¿vale? Porque si no puede ser que nos acabe quedando el cañón pues un pelín torcido, por el mero hecho de que el eje de muñones no ha quedado bien enderezado. Bien, pues ya está. Esta parte no encaja muy bien, la verdad, es un punto flaco que tiene la maqueta, porque por ejemplo aquí queda demasiado hueco, para mi gusto, y aquí queda mucho escalón. Pero bueno, es una pieza que una vez que le pongas el cierre y tal, si le vas a poner los interiores, es una pieza que queda muy disimulada y queda muy poco visible en el vehículo. Bien. Ahora ya, para que quede todo más bien pegadito, vamos a coger con un poquito el pincelito del pegamento y le pasamos por donde están las distintas piezas de unión de las distintas líneas de unión de las piezas que confeccionan el mantelete por dentro. Esto también muchas veces nos ayuda a que el ajuste de las piezas sea más preciso y no haya que rellenar tanto con masilla. Bien, pues ya está. Ahora vamos a dejarlo un ratito para que seque bien y trabajaremos, si queremos, un poquito las uniones de las piezas. Bien, una vez que ya tenemos confeccionado y preparada
la parte de la recámara, nos queda completarla con una pieza que va aquí en el lateral, ¿de acuerdo? Concretamente se trata de la pieza de 16. Una vez que ya tengamos confeccionado lo que es el resto de la recámara, pasaremos a coger y confeccionar lo que son las piezas del bloque de cierre. Concretamente serían las piezas que confeccionan esta parte, ¿de acuerdo? O sea, lo que es la pieza de 3, la de 21, la de 27, la de 28, la de 27, la de 34, la de 9 y los que confeccionan en sí la placa de cierre del arma, que son las piezas que vemos en este lateral. También tendremos que coger las otras dos piezas que vemos aquí, la de 10 y la de 17, que también forman parte del conjunto del bloque de cierre. Bien, pues pasaremos primero a coger la pieza de 16. La de 16. Esta pieza de aquí. Esta pieza es una pieza que tiene posición. En sí es una especie de tope para que el cierre, la placa de cierre del cañón no se abra del todo, sino que se abra solamente los 90 grados pertinentes. Esta pieza apenas tiene una zona de línea de molde, por la forma en la que tiene puesta la pieza en la grapa y la confección de la misma. La única zona que hay es esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí, que es una línea de soldadura. A ver. Vale, no quiere... Ahí se ve, ¿vale? Con lo cual aprovechan la línea de molde para simular esa línea de soldadura. Como ya he dicho, es una pieza que lleva posición y va en este plano que tenemos aquí. Una vez que ya tengamos la pieza colocada en su sitio, pues le aplicaremos un poquito de pegamento para que se selle bien la junta. Bien, pues con esto queda ya confeccionada esta parte de la pieza, de lo que es el cañón. También habremos preparado las piezas D6 y D7, que son las piezas curvas que van en la parte superior e inferior de la zona esta, ¿vale? Por la parte interior les habremos puesto un par de trozos de mascarilla para luego poder pegarlas en sus sitios. La pieza del bloque de cierre, aparte de las piezas correspondientes que encontraremos en la placa D, vamos a necesitar la placa B, ¿de acuerdo? Para coger lo que son las piezas que sirven para realizar el cierre de la recámara, que son como una especie de cremallera que gira 90 grados y cuando quedan encastradas, pues ya no se abre la recámara, sino se abre voluntariamente. Entonces, para confeccionar lo que es el bloque de cierre, vamos a necesitar primeramente de la plancha D
la pieza de 21, ¿de acuerdo? Que es esta. Primeramente, esta es la parte fija del bloque de cierre. Y luego necesitaremos las 4 piezas B27 de las planchas B, que hay 2 en cada una, ¿vale? Son estas 2, ¿de acuerdo? Que van con una curva cóncava, ¿vale? Con lo cual cogemos las 2 de esta plancha y las 2 de la otra plancha. Las otras piezas que hay, que son similares pero no idénticas, son las que se utilizan para la parte de la placa de cierre, ¿vale? Que es la parte móvil, la que se abre. Le quitamos bien quitado lo que son los restos de plástico de la grapa, soporte, y el sobrante de desahogo que llevan las piezas. Estas piezas en sí no tienen una posición determinada en cuanto a orientación de la pieza, pero la parte curva, ¿vale? La parte exterior es la que va hacia el bloque de cierre y la parte interior es la que quedaría hacia la zona de la recámara donde se introducen tanto el proyectil como las cargas de propulsión. Lo bueno de esta pieza es que simplemente con el alicate se puede limpiar muy bien y no necesitas darle con la lima. Sin embargo, en esta otra, ¿vale? Necesitaremos darle aquí para retirarle la línea de molde y en la parte opuesta. Y también tiene una marca de un expulsor que habrá que procurar o tapar poniéndole un poquito de plástico y luego darle forma, o darle un poquito de masilla y dar forma a la pieza. Ya nada más que decir de esta pieza, así que voy a parar la grabación, voy a pegarle las piezas y luego seguimos con ello. Bien, ahora una vez que tengamos ya las piezas que confeccionan el cierre del arma, ¿de acuerdo? El cierre del obús, nos encontraremos en esta pieza un pequeño problema. Esta pieza en la maqueta de AFV es la D20 y hay una parte que sobra, que es este tetoncito que tenemos aquí, ¿vale? Este tetoncito hay que cortarlo para luego poder pegar esta parte, ¿de acuerdo? Esta pieza, esta parte de aquí, pegarla en el agujerito este de aquí. Bien, pues una vez que quitamos el tetoncillo ese, ¿vale? Ya nos queda la pieza para ponerla en su sitio, de forma que nos quede así, como estáis viendo. Y ya lo único que quedaría sería pintarla y colocarla en su sitio simplemente presionando, ¿vale? Simplemente presionando aquí, así de esta forma, y ya está puesta. Ahora ya únicamente nos quedarían 2 piezas, que son la de 10 y la de 17, que confeccionan una placa de seguridad que va puesta aquí encima. Bueno, pues ya tenemos preparada lo que es la parte interior del cierre. Una vez que ya tengamos estas piezas preparadas, junto con las 2 de la parte superior e inferior del mantelete del cañón, pues podremos proceder a imprimirlas para pintarlas.
Yo las pintaré con blanco mate primero, luego las piezas que van metálicas, que son estos tres conjuntos, las pintaré de negro brillante y después las pintaré ya con sus colores metalizados y les daré todo el tratamiento. Eso ya os lo enseñaré una vez que lo tenga, porque lleva varios días para hacer todo el conjunto, lleva unos 3-4 días el pintarlo, ¿vale? Porque a mí me gusta dejar que la pintura seque al menos 24 horas antes de darle la siguiente capa, y así intentar evitar por todos los medios que la pintura se desprenda cuando apliques la siguiente capa por cualquier tema. Bien, pues ya tenemos las piezas preparadas para pintar el metalizado. Primeramente hemos cogido y las piezas de la recámara, por así decirlo, las hemos pintado con su imprimación gris y después pintadas con blanco mate. Todavía habrá que limpiar los vástagos del eje de muñones, de acuerdo, que no los enmascaré para evitar pintarlos. Así que estas piezas que ya están preparadas, pues vamos a coger ya y las retiramos. Las otras piezas metálicas, que van a ir pintadas en colores metálicos, que son las que componen el bloque de cierre, pues las hemos pintado primero en negro brillo de Gunze, referencia H2, para después pintarla con las pinturas de la gama metálica de Gunze. Aquí tengo 4 de las pinturas de la gama metálica. Concretamente tenemos el Dark Iron o acero oscuro. Luego tenemos el color Iron, que es un pelín más claro, el color acero. Después tenemos el acero inoxidable. Y luego tenemos el Chrome Silver. Básicamente yo lo que voy a hacer va a ser pintarlas primero en Dark Iron y primero en stainless, para pintar lo que es el interior del bloque de cierre y el cierre de la placa de cierre, y después pues le pintaré con Dark Iron el resto de piezas. Así que voy a parar la grabación ahora, voy a pintar las piezas con los colores correspondientes y luego os enseño cómo ha quedado. Una vez tenemos ya las piezas metálicas pintadas en su correspondiente color, en este caso hemos usado para las piezas claras el H213 Stainless Steel de la gama Metal Color de Gunze, o Hobby Color, como preferir llamarles, y el MC214 Dark Iron de la gama Metal Color también de Mr. Hobbies. Una vez pintados en estos colores, procederemos a darles un poco de pincel seco con color acero, el H212, y color plata cromada para las aristas cuando ya se haya dado con este primeramente. Así que para esto vamos a necesitar básicamente un pincel plano del 2, pequeñito, para que no sea muy grandes los trazos, y pues el típico tisú para secar el pincel de pintura. Así que vamos a empezar con ello. Bueno, la pintura hay que, como siempre, hay que agitarlo un poquito. Y después ya destapamos el bote y procedemos a hacerle el pincel seco. Vale.
Si vemos que no destaca mucho, no pasa nada, porque como luego vamos con un color cromado, ¿vale? Va a destacar bastante más. También en las zonas oscuras, si queremos, le podemos dar un poquito de pincel seco con el color Stainless Steel, ¿vale? El color de acero inoxidable, que también nos sirve para este menester. Como veis, ya este directamente ya va remarcando las aristas en las zonas donde va tocando la pintura, ¿vale? Sobre todo donde más lo podéis notar es aquí en esta parte de aquí arriba, ¿vale? Que ahí se nota como ya he remarcado las aristas. Como veis también se nota que el tonillo va variando un poco y se nos va aclarando un poquito. Estas pinturas de Gunze tienen una cualidad, y es que según yo le voy frotando, pues va alcanzando más, va sacándose más brillo. Eso es bueno y malo a la vez, porque a lo mejor queremos mantener un tonillo un tanto apagado. Entonces, si queremos mantener un tono apagado, lo que podemos hacerle luego es coger un poco de pintura de Vallejo de negro mate y darle 1 o 2 lavados a las partes que queramos oscurecerle. Estas piezas en la realidad son de un acero pavonado, ¿vale? Y tienen un tono, el tono típico negruzco de las armas de fuego. Esta misma técnica, por ejemplo, o estas mismas pinturas, podéis emplearla en cañones de fusiles, en ametralladoras, en todo lo que queráis que tenga que ir pintado, por ejemplo, o que indiquen las instrucciones que va pintado en color gunmetal, ¿vale? Que es el que suele ponerse para las armas. Esta técnica lo que hace, ya os digo, es darnos mayor viveza a la tonalidad base que le apliquemos. Antiguamente, antes de que existieran estas pinturas más especializadas de metalizados, lo que solíamos hacer la inmensa mayoría, no sé si alguno de vosotros lo habrá hecho, que seguro que sí, era pintar en negro mate y después con plata o una pintura metalizada se le daba un poco de pincel seco para remarcarle los volúmenes, las aristas, darle algún desgaste, etcétera. Yo, por ejemplo, utilizaba una mezcla de gunmetal y aluminio de tamilla, que me daba siempre buenos resultados, la verdad. Y últimamente lo que hago es tender más a pinturas como, por ejemplo, las de Alclad, para utilizar la base. El gunmetal, por ejemplo, de Alclad es muy bueno, da muy buen resultado. Pero depende también la opción de lo que vayáis a pintar. Si es, por ejemplo, un cañón de un fusil de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de un Mauser Kar 98 o de un fusil M14 o algún arma así que combina el metal y la madera, por ejemplo, o el metal y polímeros plásticos, pues siempre vais a tener que valorar lo que busquéis. Si queréis mayor viveza en la pieza metálica o en la madera. Yo siempre voy a optar por lo que es de metal, pintarlo siempre con un color metálico, y será lo primero que pinte, porque luego el tono de madera lo puedo aplicar perfectamente sobre la base metálica que le haya aplicado, y me puede permitir conseguir algunos acabados más óptimos y más a gustos, ¿sabéis?
Es como todo, cada uno tiene sus preferencias a la hora de utilizar una pintura u otra. Pero ya os digo, si os fijáis en estas piezas, ya se le van notando bastante las aristas, y los volúmenes que tiene la pieza, cosa que antes, cuando estaba pintada en el color base, pues no conseguíamos apreciar demasiado. Vale, y ya solo nos queda el cerrojo. A ver, le voy a quitar la pinza. Fijaros como por ejemplo en esta parte de aquí, ¿vale? Ya se ha conseguido sacar el... Joder. Ya se ha conseguido sacar un poquito los volúmenes de la parte que nos ocupa, ¿vale? Precisamente aquí es donde se coloca el estopín de iniciador de la carga, ¿vale? Que es lo que hace que se inflame la pólvora, bueno, las cargas de propulsión inician el quemado y con la combustión de dichas cargas, pues sale el disparo del proyectil. Necesito un poquito más. Estas pinturas, por ejemplo, el uso es extremadamente similar al uso de las pinturas de Alclad. Vienen ya directamente preparadas para echar en el aerógrafo y directamente pintar sin diluyente ni nada. ¿Vale? Son unas pinturas que vienen muy líquidas. Por eso también son muy óptimas para el tema este del pincel seco. Por ejemplo, emplear estas pinturas haciendo un pincel seco con Alclad no se puede, porque vienen muchísimo más diluidas y es más difícil emplearse a pincel con ellas. Esas están pensadas única y exclusivamente para aplicarse con el aerógrafo. Vamos a agitarlo un poquito más a la pintura. Como ya os dije en la parte anterior, cuando pintamos las bases de la pintura hay que dejarlas secar por lo menos durante 24 horas. Ahora, para aplicarle el siguiente color, que será el plata cromada, y se aplicará únicamente por las zonas de aristas. Voy a parar la grabación porque si no se nos va a hacer un vídeo muy largo, y después os enseño el resultado de cómo ha quedado. Bien, vamos a proceder a terminar de ensamblar la recámara y el cierre del cañón. Para ello vamos a coger estas piezas que ya hemos pintado en sus colores metalizados y el cañón, y vamos a empezar por poner esta pieza en su lugar. Esta pieza lleva posición, ¿de acuerdo? Y es el tornillo más... no sé cómo decirlo. El vástago más finito va abajo a la izquierda, ¿vale? Va aquí. Va aquí, en este punto. ¿De acuerdo? Y los otros dos grandes van aquí y aquí. De modo que esta parte de aquí no queda cubierta por la pieza. Una vez que la pieza esté puesta en su sitio, ¿vale? Que es así, colocaremos el cerrojo, ¿vale? El bloque de cierre. Así. Después, una vez que esté colocado el bloque de cierre, colocaremos esta pieza en su correspondiente posición, que es así. ¿De acuerdo? Así.
Y por último colocaremos el cerrojo que entra a presión aquí. Y una vez que hagamos eso, ya podremos proceder a realizar el barnizado del fuera. Primero pintaremos el interior de las tuercas más grandes y el centro del husillo de la tuerca pequeña en blanco, ¿de acuerdo? Y después procederemos a barnizar para dar el correspondiente lavado marrón para que remarque pues las formas que tiene los cilindros hidráulicos. Una vez que hagamos eso, podremos retirar ya las mascarillas que pusimos aquí, aquí, aquí y aquí, o sea, las 4 mascarillas de los puntos donde encajan las 2 piezas que terminan de cerrarnos la recámara del cañón para colocarlo en su posición. Y procederemos ya a montar el resto del mantelete, empezando ya con la parte exterior, que eso ya lo dejaremos para el siguiente vídeo, porque si no se nos va a hacer un vídeo muy largo. Voy a proceder a pegar las piezas en sus correspondientes posiciones y ahora, una vez que estén pegadas, os enseño cómo queda, excepto las 2 tapas, ¿vale? Excepto las 2 tapas. Bien, pues aquí vemos ya cómo queda el conjunto de cierre y la recámara del cañón ya completamente montados. Ya lo único que queda, como os comenté, es pintar de blanco el centro de este tornillo y de su hermano gemelo que está al otro lado, y el vástago, el centro de este otro. Y con eso ya quedará terminado el montaje de lo que es la recámara y el conjunto de cierre. Así que ya en el próximo vídeo continuaremos, como ya os he dicho antes, montando lo que es la parte anterior del mantelete, el evacuador de gases y la bocacha del arma, del cañón principal. Así que con esto queda listo. Ahora, si queréis, podéis dejar un like en el vídeo y comentarios abajo, que iremos leyéndolos periódicamente y contestando a las preguntas que hagáis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.